Bienvenidos a un nuevo programa de Cátedra al Aire. Hoy estamos los cuatro juntos, como podrán ver, hace muchísimo que no estábamos juntos, siempre trabajamos en diferentes segmentos del programa, pero hoy queríamos ir con algo diferente, queríamos contarles todo un proceso de un proyecto de investigación. ¿A qué me refiero con proceso? ¿Cómo se hace un proyecto de investigación? ¿Para qué se hace un proyecto de investigación? ¿A quién le interesa ese proyecto de investigación? ¿Qué se va a hacer con los resultados que se obtengan? Bueno, un montón de cosas que implica poder investigar, que es un desafío muy interesante en los ámbitos académicos, es una necesidad para profundizar los conocimientos, para generar nuevos conocimientos, para dar respuestas, para poder asesorar y servir también desde una política pública a una persona que lo necesita, o simplemente mejorar textos, mejorar la enseñanza inicial, ¿no?, en las diferentes carreras de la universidad. Esto está en el marco de la Universidad San Juan Bosco. El proyecto de investigación en este caso se llama Desarrollo Profesional y Expectativas Disciplinares de la Ciencia Política en Chubut. Para comenzar le vamos a preguntar a José María, que es el director del proyecto, ¿de qué se trata? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuáles son los pasos que se llevan adelante para desarrollar una investigación? Bueno, gracias Gaby, a todos los amigos y colegas. La ciencia política como ciencia social es una ciencia medianamente nueva en Chubut, que necesita de ser pensada para ser mejorada. Es decir, producimos conocimientos sobre el Estado, sobre la democracia, sobre los valores, sobre las teorías políticas, los sistemas electorales, en un sentido medio abstracto. Formamos en grandes teorías. Y luego esos graduados se insertan en realidades muy concretas: estados, municipios, parlamentos, bloques legislativos, equipos de políticas públicas de municipios, a hacer supuestamente lo que su profesión lo formó, pero entre profesión y realidad empieza a haber saltos, empieza a haber desafíos, ruidos, la realidad cambia mucho, el Estado cambia mucho y la formación va por atrás. Entonces de lo que se trata es de ponernos a pensar qué está pasando con el mercado laboral de los politólogos, qué está pasando con el Estado, con el poder, con los partidos y cómo los estamos formando. Entonces nos reunimos con los colegas, armamos un equipo y empezamos a pensar cómo formamos, en qué trabajan los politólogos y qué demanda la situación del Estado y cómo mejorar a futuro esa formación. Básicamente esa es la idea. En un marco más general, que hay que explicarle a la audiencia que no está en estos temas, que es una revisión de las ciencias sociales y especialmente de la ciencia política en todo el mundo y en América Latina para hacerla más operativa, más útil, más local y no reducirla a las grandes filosofías políticas o a las grandes ideas macro y poder darle a los graduados nuevas utilidades, mercados, habilidades y en definitiva servir a la comunidad, servir a los medios de comunicación, a los partidos, al Estado como personal capacitado. Así que en ese marco investigamos con un poco, José, ya digo, entonces se introdujo en el objetivo del proyecto de investigación, pero para ordenar también, y vuelvo a preguntar, ¿cómo nace esto? ¿A través de una pregunta, una duda, esta necesidad que planteaba José? En realidad, el proyecto nace a través de la pregunta que se hace quien en este caso es el director, que tiene una idea de lo que quiere investigar, de hacia dónde quiere, o por lo menos hacia dónde quiere llegar, o por lo menos un interrogante. Se arma un equipo de trabajo, nosotros con Horacio somos colaboradores también en el proyecto, y de acuerdo al objetivo al que se quiere llegar, el proyecto tiene caminos metodológicos a seguir. Entonces se pauta cuánto tiempo va a durar. En este caso el nuestro duró 3 años, terminó ahora hace apenas un mes. Ya estamos trabajando en los resultados para informarlo, y de qué forma vamos a
tratar de encontrar la respuesta a la pregunta inicial. Bien. Entonces, como dice José María, esto está encarado hacia los estudiantes de ciencia política, por lo tanto, los estudiantes, los graduados, por lo tanto, nuestro universo, a preguntarle cómo se inserta, qué falencias le dejó la carrera, qué cosas cree que hay que mejorar para curricularmente avanzar hacia adelante, nuestro universo de investigación son justamente los politólogos. A partir de ahí hubo todo un trabajo, que lo puede explicar Horacio, de cómo encontrarlos y en dónde. ¿Con qué se encontraron, Horacio? ¿Qué respuestas llamaron más la atención o qué cosas ya sospechaban que era así, lo confirmaron a través de lo metodológico? Sí, lo más llamativo, bueno, fue que el equipo se tenía que reunir primeramente para hacer un relevamiento de los politólogos que estaban acá en la provincia del Chubut, ¿no? A primera vista parece sencillo, pero no es tan así. Claro, porque no hay colegio. Claro, primero porque no hay colegio. Yo creo, y lo voy a decir públicamente, que el colegio politólogo sería muy necesario en nuestra provincia por justamente una revalorización de lo que es la profesión de ser politólogo, ¿no? Que muchos la toman como algo, dicen, no, ¿qué habla? O habla pavada, o sea, no está revalorizado. Pero en realidad me estoy metiendo en otras cuestiones del trabajo y vos me preguntaste un poco cómo se había hecho. Bueno, se empezaron a revelar datos de los politólogos que están en la provincia, se empezaron a construir instrumentos de medición, un poco para aclarar audiencia. Los instrumentos de medición son aquellos indicadores que nos pueden dar o pueden hacer comprobar determinados objetivos que nosotros nos planteamos en la investigación. Así que se tuvo que trabajar en una elaboración de encuestas que costó un poco de tiempo, especialmente porque no es fácil formular preguntas. Es decir, voy a hacer una pregunta, sí, pero formular la pregunta técnicamente para una investigación es mucho más complejo. Después también sobre esa base se empezó a focalizar un poco más profunda la respuesta a través de entrevistas. Bueno, todo ese trabajo, que acá lo estoy contando muy resumido, demandó una serie de reuniones y de tiempo, bueno, al punto que creo que estamos en el tercer año, ¿no? Claro. de que hemos iniciado el proyecto. Pero básicamente esto sería un poco el diagrama general. Horacio, ¿hay muchos politólogos en la provincia trabajando? Mira, hay en el orden de 50 politólogos, por lo menos que nosotros hemos relevado como existentes, de los cuales sí, la mayoría están trabajando. Creo que los resultados están muy inclinados hacia el lado de la cuestión educativa, o todos están insertados dentro más del sistema educativo, pero también existen politólogos a nivel de alguna empresa, a nivel de lo que puede ser el marketing político, pero en realidad me parece que, no sé si mis colegas están de acuerdo, la investigación arroja que están muy vinculados a la cuestión educativa. Y también descubrimos que, a pesar de la inserción laboral tan particular del politólogo de la provincia del Chubut, sobre todo en las áreas administrativas, pero como dice Horacio, más precisamente en el nivel educativo, justamente la carrera no le da toda esa formación. No. La carrera tiene una formación de teoría muy importante, que pareciera que sirve para distintos espacios curriculares, pero no es la formación más específica que tiene la carrera. Y sin embargo, esa es la demanda que hay en el mercado laboral. Siempre te podés hacer la pregunta si el mercado laboral absorbe el politólogo que encuentra o el politólogo busca insertarse en un determinado lugar. Esa es un poco la pregunta que por ahí no tiene respuesta. Si es lo que demandan o es lo que el politólogo encuentra. Intuitivamente, porque yo no participo de este proyecto, me da la sensación que es un poco y un poco, y también el sistema educativo ha descubierto en los politólogos una formación tan amplia que hace que realmente se trabajen de una manera muy buena, muy profunda y con mucho respaldo teórico en una cantidad de materias importantes. De hecho, hubo una materia que ahora no está más, que era ciencia política como materia en sí misma en el secundario. Bueno, ahora por las reformas del plan de estudio no está, pero hay otras que son construcción ciudadana, que es mayormente por donde andamos, me incluyo, los politólogos. Pero me parece que con los años el sistema educativo ha sabido nutrirse de la ciencia política. Y la ciencia política, porque también lo hemos visto, hemos conversado con compañeros de otras ciudades y sobre todo de Buenos Aires, también saben que el pie puesto en la educación tiene un alto impacto en lo que es el sistema político después. ¿Se entiende? Sí. Creo, es una visión personal, no del proyecto. Ustedes me dirán qué pasa acá en Chubut. Yo quería hacer algunas aclaraciones que están buenas para complementar lo que ustedes vienen planteando. Primero que
esta es una profesión muy distinta a la de médico, por lo tanto definir quién es un graduado de ciencia política fue problemático. Sí. Fue problemático porque las universidades combinan títulos y saberes. Entonces nos encontramos con licenciado de Administración Pública, que es la especialización después de hacer ciencia política o de relaciones internacionales o de políticas locales. Hubo que recortar el universo de qué entendíamos por politólogo porque esto no está claro en la Argentina. Eso es una perla como para complejizar el problema. El segundo es que no hay ninguna posibilidad científica y operativa de saber cuántos politólogos hay en una región del país. ¿Por qué? Porque hay 35 universidades que forman politólogos. No es posible en Chubut, pero no es posible en Buenos Aires, no es posible en Tucumán. Nosotros tomamos 3 bases de datos para saber dónde están y cuántos son, pero son 3 bases, no abarcan el 100%. Tomamos todas las personas que decían ser politólogos y se habían inscrito en algún listado docente de la provincia para dar clase. En El Hoyo, en Sarmiento, en Radatili o en Trelew. Yo soy politólogo y me inscribo en cualquiera de una de las partes. Ahí capturamos un universo. Luego tomamos el universo de los graduados de Ciencia Política de la Universidad Nacional de la Patagonia, segunda fuente de datos. Y tercera es el boca a boca y redes sociales, vínculos entre pares. Ahí se terminó. Podemos decir que tuvimos un diálogo directo con 53 politólogos, pero que no sabemos cuántos politólogos hay. Bien, ok. Con 53 conversaron para el proyecto de investigación. Exactamente. Sí, Quiero hacer por esta eso, aclaración. no, está muy bien porque Sí. en realidad la pregunta fue muy precisa y yo el dato sí. Con 53 trabajaron. Claro, Exactamente. pero Queda es claro. No se sabe. probable que haya No se más, sabe. no sabemos el cuánto más. Hay gente que viene como esposa Claro. o esposo de otra que Tal trabaja en cual. otra cosa, Ahora- no ejerce. Exactamente. Es decir, Pero hay una realidad. yo creo que, pero creo que es significativo igual el dato en cuanto a lo que puede constituir una muestra, digamos, Sí, no es no, lo sí, mismo, sí. no hemos trabajado Eso- con 5 ni eso con 10, también sino que es- estamos hablando de una muestra importante y Eso también significativa sí, para el deberíamos, trabajo. sí. deberíamos explicarlo. Una muestra es una cantidad importante de individuos que nos reflejan el universo. Claro. Entonces, para la realidad de la profesión de la ciencia política en la provincia del Chubut, una muestra de 53 politólogos sobre el total que haya, que no sabemos muy bien cuál es, Es enorme. Es enorme. Enorme, es enorme. es enorme. Y Una los, muestra enorme. y los abordamos de 2 formas diferentes. Sí, no es fácil llegar a politólogos que están en distintas. Nuestra provincia es muy grande y hacer encuestas requiere toda una dedicación. Entonces, tuvimos un abordaje vía correos electrónicos, es decir, le explicamos a los politólogos de qué se trataba la investigación, cuál era nuestro objetivo y si estaba dispuesto a responder una encuesta vía mail. Entonces, enviamos los formularios y bueno, gran parte de los politólogos la respondieron. Y la otra, para reforzar lo que no habíamos preguntado en esa encuesta, porque estas son cuestiones que Claro. van surgiendo en el mismo proyecto, necesitábamos reforzar algunas respuestas, hicimos una elección aleatoria de otro grupo de politólogos que no estaban incluidos en las encuestas, a los que le hicimos una entrevista personal. Y ahí terminamos de completar un poco el universo de lo que queríamos preguntar. Bien. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Un poco recordando los ítems que planteaste, José, ¿qué pasa con esto de la formación inicial del politólogo? Es decir, su trabajo cotidiano lo llevan adelante de la mejor manera gracias a su formación inicial, o han tenido que seguir aprendiendo y formándose para poder desarrollarse en los ámbitos que han elegido desarrollarse. Mirá, eso está en discusión en el ¿Qué equipo, dicen ellos? todavía Claro. no sabemos, pero yo digo algo a nivel personal, no del equipo, porque todavía estamos discutiendo en realidad cómo formamos, no sabemos, estamos cerrando.
Yo siento que pasa lo siguiente, que el Estado tiene un mercado laboral enorme para licenciados de ciencias sociales de cualquier cosa. Es decir, sacando el campo de la salud, de la psicología específica o del derecho, politólogos, sociólogos, historiadores y otras carreras de las ciencias Economistas sociales. También menos, porque no hay economistas, hay muy poquitos. Mira. No hay. En Chubut se calcula que el déficit de economistas es agudo, sacamos 3 graduados por año. Pero tengo la intuición de que el Estado podría reemplazar perfectamente un historiador con un politólogo, con un sociólogo, con un trabajador social para contratarlo para lo que lo demanda, porque es muy escaso el graduado que dice yo me encargo de sistemas electorales, que un sociólogo no podría hacer o que un trabajador social no podría hacer. Es muy escaso el mercado laboral de un politólogo que dice yo me encargo de diseños de partidos políticos o de marketing político. En general, la especialidad en sí misma no aparece en el mercado laboral. Claro, no aparece una especie de sabemos un poquito de todo y lo metemos en políticas de vivienda, urbanismo democrático, políticas de reforma. Los vamos metiendo en los gabinetes, becas, docencia superior, da una materia del mundo contemporáneo. Es decir, el mercado laboral le es indistinto mientras se pueda hacer un análisis más o menos sofisticado de la realidad. Podríamos decir, perdón que te corte, que si hacemos este proyecto a lo mejor con sociología nos daría algunas cosas parecidas. Es mi intuición. Sí, podría pasar. Podría pasar. No hay mercado para la especificidad. Sí hay un mercado grande, muy grande, porque esto es importante. Del proyecto de investigación surge que los politólogos tienen pleno empleo. Sí. Están todos trabajando. No hay nadie desempleado buscando, usted no sabe de algo. Nada. Todos están en pleno empleo y un sector importante con sobreempleo. O sea, 5 o 6 kioscos corriendo de un lado para el otro, a la mañana en la administración, la universidad, a la tarde en una radio. O sea, sobreempleo. Pero no es un sobreempleo de la especialidad. Es un sobreempleo de las ciencias sociales. ¿No? Esa es mi primer... No sé qué piensan ustedes. Es algo que también lo hemos discutido en el grupo. Yo tengo una posición encontrada con la de José María. Yo digo que los politólogos, por lo menos de la ciudad de Trelew, que es lo que más conocemos, o que tenemos tan cerca la administración pública, no hemos sabido, y por eso es mi pensamiento personal, no hemos sabido crear un nicho para que nos necesite el Estado. Es decir, nos insertamos en distintos lugares, cada uno a su manera, no hay tantas especializaciones en los politólogos, no hay mucho politólogo con maestría, con doctorado, hay poco, pero tampoco hicimos creerle al político, por ejemplo, que nos necesita. Es muy raro encontrar un politólogo que asesore a un político. Si bien encontramos algunos en los equipos técnicos de los poderes ejecutivos, en los legislativos, es muy raro que haya un politólogo asesorando. Y mi postura es que somos los politólogos los que no supimos crear la necesidad de que nos requieran. Sí, por ahí capaz que también es una especie de huevo y gallina, en el sentido, por ejemplo, un abogado, en general, en todos los lugares, siempre hay un abogado, evidentemente hay una necesidad de la parte jurídica que parecería, por ejemplo, en el caso de la administración, no sentirse lo mismo del politólogo. Sería interesante, que no fue por ahí abordado en el estudio, pero ver también los otros países con respecto a los cientistas políticos, qué mercado laboral tienen, ¿no? Pero da la impresión que la administración pública o el gobierno no prescinde un poco del politólogo, porque es como que lo necesita, como decir, mira, yo hago política, no necesito que venga alguien. Mira, aclarando me diste el pie, porque yo iba a hacer un comentario. Me dice el pie. Está. Me parece que muchas veces tiene que ver con hacer política o no hacer política, no con la profesión que tenés. Claro. Porque hemos transitado caminos, y con José María lo hemos hecho juntos, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, y en un momento éramos 3, 4 politólogos, y cada 2 legisladores había uno que tenía un politólogo asesorando. Sí. Pero todos formábamos parte de los grupos de política, no por ser politólogos. Y esto se ha repetido, incluso... Entonces pero no era casual que estemos ahí. No, claro, porque ahí... Podemos llegar por militancia, pero muchos otros también querían llegar. Y sin embargo llegamos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una habilidad, una destreza, una capacidad a la hora de escribir, de proponer.
y finalmente la carrera termina pesando. Es el metro más que te da para estar en el puesto. Totalmente. Es lo que en lugar marca, de otros. es lo que marca la diferencia cuando discursivamente uno analiza los claro. debates. Totalmente. Si vos escuchás un debate en cualquier congreso y podés escuchar políticos muy hábiles, pero cuando hay un político de profesión, evidentemente marca la diferencia. Fíjense, Eso por es ejemplo, cierto. en el Congreso Nacional, los equipos técnicos que van a las reuniones de comisión, que no va el diputado, no va el senador, están todos formados, son sociólogos, politólogos, abogados, Seguro. economistas, Bueno, porque eso van es- ellos porque son los que manejan ese tema específico de la comisión Claro, y luego Pero asesoran. eso avala un poco lo que yo acabo de decir. No estamos acostumbrados a ver equipos técnicos bien armados, bien formados, alrededor de alguien que toma decisiones. Lo que pasa es que eso, a Es eso decir, iba. por lo menos en lo local. El que toma decisiones busca y contrata y le da trabajo a lo mejor al que vino acompañándolo en la militancia porque le tiene que dar una respuesta y no prioriza el equipo técnico para tener un Claro, trabajo. sí, por eso- Tenemos un modelo de nivel. individualista en el Exacto. legislativo. El modelo Claro. español es el modelo en donde el cuerpo de asesores asesora a todo el bloque. Exacto. No importa de qué línea interna venga. Son asesores permanentes del bloque del partido X. Y entonces ahí el espacio para el profesional, el politólogo, es mucho más grande, porque no requiere la confianza íntima del Exacto. legislador, digamos. Claro, ¿no? claro. Es el modelo europeo, que no es el nuestro. Nosotros queremos gente que me responda, gente que confío. Que Y si le está puedo- formada, mejor. Si está formada, mejor si yo tengo seguridad. Si yo soy inseguro, Ah, peor. Peor, sí. sí. Porque Sí, sí. me desestabilizan las reuniones, me desestabilizan los debates y entonces me hace pasar calor, sácamelo. Traeme a alguien que Sí. no me discuta. También Sí. ahí juega un rol. Claro, lo Sí, que es pasa es verdad. que hay un problema, creo que la ciencia política, que quizás no encaramos, hablamos en términos generales, pero en realidad, a ver si coinciden, un cientista político, un politólogo, en realidad hace un análisis de la realidad en forma científica. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esas cuestiones por ahí no son tomadas desde ese ángulo, son minimizadas porque por ahí no le interesa o porque por ahí, como dijiste vos, realmente sorprende y no aporta lo que está esperando a nivel de trabajar una cuestión que es más discursiva, más retórica y no tanto de análisis, ¿no? Yo creo que el politólogo, en realidad, si es buen politólogo, es un científico. Lo que pasa es que es un científico social, dedicado Exacto. exclusivamente al análisis político. Y bueno, ahí yo creo que está el problema de la visión. Fíjate una pequeña respuesta que nos dio este proyecto de investigación, que también es esto, cuando uno encuentra los resultados, te da para mucho análisis, uno lo debate mucho hasta que escribe realmente las conclusiones, que es lo que estamos haciendo a partir de esta semana. Cuando preguntás a un graduado por qué estudió la carrera, por qué eligió la carrera, un gran porcentaje dice que la eligió por vocación, porque le gusta la ciencia política. El porcentaje que le sigue dice que la estudió por el aporte de cultura general que le da, y hay un porcentaje mínimo del 12% del total de los encuestados que dice que estudió la carrera para hacer política. Bien. En el transcurso de la encuesta y haciendo otro tipo de preguntas, resulta que aquellos que comenzaron estudiando por vocación o por el aporte de cultura general, en el transcurso del cursado de la carrera, se incorporaron a la praxis política. Ah, mira. Se incorporan a la política. Claro, O sea, porque pasa un 70%. exacto. Claro. Arranca en un 12 y Y termina, terminan en un 70. Entonces, quiere decir que la carrera, de alguna forma, le prende al alumno la luz esta de la praxis política, de la participación política. Que no está asociado con lo partidario. Que no está asociado Claro, con lo partidario. que esa es la Sí, diferencia. Pero después Podría terminan no estarlo. insertándose de alguna forma en una actividad Sí, partidaria, seguro, o en la universidad, o en los partidos, Sí. o en una ONG, o en la sociedad en general. O sea, deja de ser una vocación en abstracto, o deja de ser la formación cultural para transformarse en la búsqueda de la transformación Claro. de la realidad, que es lo que persigue Claro. la política. Si no, uno Transformar aprende la para realidad. para Claro. entender nada más, ¿y qué hago con que entiendo? Claro, o que sí. veo, o que sé. Pero lo despierta, ¿cómo lo cambio? despierta en Claro. el camino a de la Nunca carrera. sabremos, en este proyecto, lo podemos hablar en el próximo, si ese pase a la política, que no estaba previsto en su biografía de vida, iban a Exactamente. estudiar otra cosa y de pronto se pasan a la actividad política, es por un despertar ideológico de las lecturas o por los incentivos laborales que ellos ven. Porque el mercado, como dijimos, pide políticos disciplinados, politólogos orgánicos en los bloques,
Orgánico significa un intelectual que tiene una ideología y que acompaña ese partido con sus saberes, que no se considera independiente, que no se considera equilibrado, sino que está al servicio de un grupo político. Eso sería más o menos. Ustedes coincidirán conmigo que en la función pública eso es un poco más equilibrado, porque está el partido por detrás, pero está la función pública por delante, que es el bien común, también que es el ciudadano. Cuando uno ya está en la función pública, que es donde suelen convocar al politólogo para que se sume a los equipos, va de la mano de una visión general, pero tiene un punto medio neutro que tiene que ver con que tenemos que hacer el bien, tenemos que lograr el cambio, tenemos que lograr que la política pública dé resultado y que esto cambie. O hay que gobernar. Claro. En definitiva. Entonces, eso pero es lo que para ahora... sentarme ahí, Gaby, no, porque a veces están... entrar por... No, pero a veces... Y sí, por un vínculo, pero este es un técnico, te va a acompañar, claro, no es... Hay poco espacio. No hay ruptura, para eso. pero tampoco está afiliado ni fanático. Digo, ese punto medio que hace que uno se sienta más o menos cómodo trabajando. ¿Y cuántos colegas hemos conocido que de repente se sienten forzados a una participación y una afiliación ya mucho mayor y dice, hasta acá hemos llegado, gracias por todo, me voy a mi casa? Claro, lo que pasa es que, bueno, que vos siempre corres el riesgo ahí, hay que buscar un equilibrio entre lo que puede ser la política, que es más pasional, y lo que puede ser el cientista político, que debería ser más racional, digamos. Es una persona como todas, entonces ahí yo creo que entra también un poco el corazón de cómo está, porque evidentemente si vos entrás ya en una, a mi entender, una afiliación partidaria en un partido, te surge también la cuestión pasional. Entonces, en análisis, en realidad, tiene componentes racionales, pero está tenido de lo pasional. Claro, ¿por qué? Porque vos estás también, estás en una retórica, estás en un discurso, una forma de sentir, y evidentemente, si hablamos de la subjetividad como una cuestión que uno tiene que tratar de dejar de lado en los análisis, en ese sentido, obviamente te empieza a permeabilizar. Y creo que, bueno, también resulta un problema, ¿no? Para estas cuestiones, porque en realidad te tabica y vos sabés que la ideología, es bueno tener ideas, todo, pero la ideología también es un sesgo, vale decir, si yo soy un ideólogo, puedo ser intelectualmente lo mejor, puedo escribir 1000 libros, puedo ser bárbaro, pero tengo un problema, tengo un tabique. ¿Por qué? Porque estoy sesgado a una serie de análisis, entonces eso también es importante, creo, tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que el trabajo técnico ideal es sin ideología, pero la realidad, como dice José María, el mercado te llama con ciertos requisitos. Eso termina como conclusión de que los estudios sobre ciencia política en Chubut, los únicos que hay en el Valle son los nuestros. No hay estudios. Si yo les dijera a ustedes, vayan a la librería Morón y busquen un libro sobre constitución e historia de los partidos políticos entre el LEU. Vayan y busquen un libro en Morón que diga evolución electoral y sistema de competencia de intendente entre el LEU. Busquen un libro que diga equilibrios de fuerza y minorías intensas entre... No hay nada, está vacío. ¿Por qué? Porque los politólogos, nadie financia estudios científicos y lo que se financia son letras para el propio proyecto. Bueno, eso empobrece la realidad. Y ahí queremos agregar algo que por ahí, con esto podríamos cerrar. También, sí, ya estamos para cerrar. Estamos para cerrar. Convengamos también que es otro de los resultados que hemos encontrado, que hemos obtenido, que la camada, por decirlo de alguna forma, de politólogos contemporáneos, que somos los que estamos inmersos en distintos ámbitos, no tenemos una generación previa. Si la carrera es muy joven, entonces no hay un aporte intergeneracional. No hay, nosotros conformamos un equipo de investigación, tenemos muchas actividades juntos, pero no encontramos otro equipo que nos haya pasado la posta, no encontramos la experiencia de otros politólogos que hayan investigado y que nos dejen sus investigaciones. O sea, es como que está todo por hacer, y sobre todo en el campo de la investigación está todo por hacer. No tenemos nada atrás. La carrera es muy joven y todos estamos empezando a hacer de todo. Igual, de la mano de lo que dice José María, me parece que de a poco a nivel nacional se ha priorizado los trabajos federales, los trabajos locales. Igual, porque si no seguimos hablando de la teoría política en general y no vamos a generar. Yo quisiera aportar algo también. No hay cierto libro, pero vos fíjate que me viene un dato. Hay producción de trabajos en ciencia política. De hecho, nosotros hacemos jornadas y en esas jornadas nos permiten ver varias visiones, incluso de politólogos que están asociados a partidos, todos vienen y hay trabajos que se exponen. No son los más, pero hay trabajos que se exponen. Pero estamos empezando. Se está empezando, hay una serie. Pero lo más llamativo es que en general se ven muy pocos políticos en cualquier jornada o congreso, con lo cual evidentemente marca la tendencia de que somos prescindibles, porque son trabajos que realmente
le digo a la audiencia, son muy interesantes y lo que está escrito. Pero en general también no hay políticos que vayan a... No, se ve que no interesa. Que los consuman. Ya lo Y saben todo. arroja un poco esto. No, además lo dice en las entrevistas sale que hay una especie de desvalorización de la profesión, evidentemente. Vamos ¿no? a irnos y En vamos el a cerrar tiempo. con los Sí. agradecimientos, Por favor, obviamente. por favor, sí, Gaby, sí. porque primero Terminamos. agradecerle al equipo, porque no solo somos tres, sino que está Noelia de Yapie, de Puerto Madryn, está Silvana Castelnovo, de Puerto Madryn, no me quiero olvidar de nada, Yamila Suárez Picuni, de aquí, es una profesora de aquí, del lugar, y tenemos 3 asesores externos. Nosotros éramos nuevos en este campo, así que tuvimos que buscar en el país gente que tenía muchos años y que nos dé una mano, que nos oriente, que nos enseñe, para caminar con sabiduría lo que podamos. Son Pablo Burkov, Gastón Muti y Nelson Cardoso, 3 colegas, 2 de Buenos Aires, 1 de la UBA, 1 de Quilmes y el otro de la Universidad Nacional de Rosario. Agradecerles si ven este programa por las redes, porque gracias a ellos tomamos confianza. Bueno, Pablo ha venido a visitarnos. De Sí, hecho. claro que sí. Tomamos confianza y lo pudimos hacer. Y nos tiró nuevos desafíos, Pablo totalmente. Burkov, que por supuesto los recogimos, los Totalmente, tomamos. totalmente. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias. Hasta el Gracias a próximo todos. programa.